Bienvenidas y bienvenidos a la Casa de Caballero Bonal, a la Fundación Caballero Bonal. Hoy tengo que dar las gracias especialmente a nuestra presidenta, doña Julia Caballero Ramis, que además me ha dado el honor, me ha dejado el honor de que yo esté aquí cuando es ella la que tendría que presidir en su casa. Pero ella me lo ha permitido, y también nuestra vicepresidenta primera, la alcaldesa María José García Pelayo, que también iba a estar aquí con nosotros, pero un problema de última hora muy urgente familiar ha tenido que dejar de venir. Lo mismo puede venir un poquito más tarde, pero ahora mismo no está aquí presente. Y también le doy las gracias a ella porque en segundo lugar debería estar ella. Después de Julia iría vicepresidenta, y las dos me han seguido muy elegantemente y muy... bueno, a mí me hace mucho honor, la verdad, que me permitáis dirigir esta mesa donde hay tres grandes amigos y tres personas que saben muchísimo más que yo, bueno, ni comparación, y a las que admiro y a las que quiero por igual. Así que tenemos a ti más. Sí, porque, hombre, tengo que decir que José María Velázquez Castelo como si fuera mi tito. Es mi tito, es mi tío joven. Y Nieve es mi tita. Así que yo a los dos los quiero muchísimo. Ellos eran muy queridos para nuestro titular, eran como familia. Como familia no, eran familia. La familia que uno elige con el corazón. Ellos eran de su familia. Ismael Chateñe Gómez, que es quien hoy nos ofrece su obra, su trabajo acerca de la poesía de Caballero Bonal. También es un amigo de la casa, también lo hemos gozado aquí porque lo hemos escuchado disertar, lo hemos escuchado tocar la guitarra. Tuvimos incluso ¿cómo le diríamos? Aquella vez que tú tocabas y yo decía una soleá. Bueno, esa es una relación que te une para siempre. El decir una soledad mientras que un guitarrista te toca la guitarra, eso. Y Francisco Javier Escobar Borrego, más conocido como Paco Borrego, también una de las personas que más saben de flamenco. Es que es una mesa de flamencólogos, una mesa de artistas, una mesa de poetas, una mesa de personas que, como decía antes, saben tanto de lo suyo y de Caballero Bonal, que hoy me siento muy chiquitita y muy humilde a su lado. Así que no voy a decir prácticamente nada más. Agradezco también de la corporación a nuestro querido Francisco Zurita, que también forma parte de nuestro patronato, a la familia de Ismael, a la familia de José María. Bueno, todos los que estáis aquí sois amigos de la casa y queridos de nuestro corazón. Hoy habría cumplido Caballero Bonal, como sabéis, 98 años. Hoy celebramos la vida de nuestro Pepe, de nuestro querido Pepe. Hemos puesto en las redes fotografías de él riéndose, bebiendo ese amontillado que a él le gustaba, en la calle Larga paseando, en Montijo sentado en su preciosa silla. Hoy estamos celebrando la vida. Que incluso como es el 11 del 11, hemos puesto ahí el cupón del 11 del 11 que le dedicaron a él, que a él le hacía mucha gracia que le hubieran dedicado el cupón. Así que todos los 11 del 11 ponemos el cuponcito, igual que el Día de la República ponemos cositas de la República. Cada día hay que celebrar lo que hay que celebrar. Así que nada, voy a dar primero paso a Francisco Escobar Borrego, lo he dicho al revés, que hoy ejerce un poco de editor, porque él tiene la responsabilidad de esta bonita edición. Después daré paso a mi tío, José María Velázquez Castelo, y por último el autor intervendrá. ¿Vale? Muchísimas gracias a los tres por estar aquí, y muchísimas gracias al público por estar siempre con nosotros y dar razón de ser a esta fundación. Bueno, muchísimas gracias. Es un verdadero placer compartir una ocasión tan especial, tan emotiva, con el recuerdo, la evocación poético-musical de uno de los grandes poetas de la historiografía y canon literario contemporáneo. Bueno, ¿por dónde empezar? Como muy bien decías tú, vamos a ir desbrozando. Como bien decía, mi presencia hoy aquí se justifica desde un doble perfil, una doble faceta, un doble itinerario. Por un lado, efectivamente,
soy profesor de la Universidad de Sevilla y formo parte de los comités editoriales de la editorial de la Universidad de Sevilla. Sin ir más lejos, y a propósito del flamenco, como telón de fondo, como dirían los italianos, como columna sonora, soy codirector de la colección flamenco de la editorial de la Universidad de Sevilla. Por tanto, me dirijo a ustedes desde esa atalaya editorial o de mecenazgo literario. Pero, y esta es la que más realmente me emociona, estoy aquí porque y voy a ejercer, como en las antiguas bodas, la figura del laudator, que hace la alabanza, la laudatio, de este laudandus tan especial para mí, porque he tenido la fortuna, y sigo teniéndola, no solamente de disfrutar de su amistad, cuando muchas veces las relaciones académicas trascienden y empieza ya a adentrarse en el ámbito del humano, pues he sido testigo y sigo siendo testigo de todos los avances a nivel profesional de Ismael. He tenido la fortuna de ser su director de tesis y ver cómo, con paso a paso agigantado, cada vez que nos veíamos en el despacho y digo, habré sido demasiado exigente, a ver si esto va a crear un efecto disuasorio, pues no, todo lo contrario. No solamente se circunscribía o se ceñía a las directrices que le iba dando, sino que me ofrecía unos textos, realmente unos borradores muy avanzados, que todo parecía apuntar, más allá de esos bosquejos, de esos esbozos, lo que, andando el tiempo, iba a cristalizar en una tesis doctoral. No solamente es ya el grado máximo que otorga la academia, desde el punto de vista del cursus honorum, sino que ya se ve ahí, en esos mimbres, lo que antiguamente era la suficiencia investigadora, de que estábamos ante un investigador de calado. Eso se va dando uno cuenta cuando van pasando los años. Uno detecta quién tiene esas habilidades, esas destrezas, ese andamiaje conceptual a la hora de analizar, esa sensibilidad también estética, de ver más allá de esa literalidad y de saber leer entre líneas, como decía Cervantes, me tienen que dar las gracias no por lo que he escrito, sino por lo que he dejado de escribir, ¿no? Pues todas esas virtudes y bondades yo las iba detectando en Ismael, y por tanto ha sido verdaderamente un goce y gozo al mismo tiempo disfrutar de esos borradores, todo lo que he aprendido también a su vera, porque si bien es cierto, y les podría poner muchos ejemplos, pero a propósito de esta obra, ¿no? De repente la música, recuerdo una de esas conversaciones que teníamos a la hora de construir el índice, mira, con la elegancia que tienes, tu sensibilidad estética, pues trata de localizar algún concepto, algún verso, ¿verdad? Algún paratexto significativo del imaginario del universo de Caballero Bonal, y que te sirva como eje articulador, como una forma de vertebrar, darle un sentido también poético, que al cabo estamos hablando de poesía, ¿no? Y ya cuando me traía el siguiente encuentro, me mandaba el borrador y veía que la elección, realmente, como decía Fray Luis de León, ¿no? Por el nombre de Cristo, la capacidad de encontrar la palabra exacta, dando el tiempo a lo que va a decir Juan Ramón Jiménez, ¿no? Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Bueno, pues yo lo vi ya cumplido en Ismael. Como ese detalle, pues mucho, así que me siento muy afortunado de haberme encontrado en el camino con una persona que no solamente, modestamente, he podido ayudarla a que siga avanzando y que se haya convertido en un gran investigador, sino que he podido disfrutar también de su propio magisterio, cuando, por ejemplo, le facilitaba mis estudios sobre Valente, esa intersección de código o esa traducción de poesía y música, y realmente no solamente lo había leído y había asimilado críticamente, como se debe hacer, es preceptivo en el estado de la cuestión, sino que al mismo tiempo había asimilado toda la metodología, los planteamientos epistemológicos que luego aplica justamente a este objeto de estudio, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos varios ejemplos de la capacidad del investigador que hoy preside esta mesa, para que con el maestro
José María Velázquez Castelo, que me hace muy feliz compartir en este espacio, igual que en mi querida Josefa. Ya adentrándome propiamente en el libro, aunque va a ser Ismael, por supuesto, y José María, a la limón, en ese dúo concertado, en esa acción concertada, quienes desgranen, ¿no?, distintas lecturas que se pueden hacer, sencillamente a modo en aras de invitarles a que lo lean. Ya es un verdadero placer, yo que había leído y releído su antología y he tenido el privilegio de tenerla en Word en casa y de leerla, ha sido un verdadero placer, insisto, volver a releerla. No me la he leído cuando me la dio Ismael, sino la he releído, porque ya predispone incluso desde el punto de vista de los aspectos materiales, de lo que se conoce técnicamente como la bibliografía material o el diseño editorial tipográfico. Es un placer adentrarse en las distintas secciones que vertebran este libro, y propiamente ya el título, de repente la música, que remite a uno de los poemas de Caballero Bonal, y el subtítulo dejan ver cuál es la piedra angular, ¿no? La poesía musical, esto es, estamos ante una antología de aliento, de cuño, de fuste poético musical, y por tanto dos de las grandes pasiones de Caballero Bonal se maridan, se armonizan en este libro, pero es que además la propia cubierta tiene una pintura del propio novelista, melómano, y con ese oído, esa acuidad, esa capacidad acusmática, como decía su amigo Valente, ¿no?, Caballero Bonal. Y bueno, pues aquí tenemos efectivamente esa triangulación de poesía, música y pintura, presidiendo. Por tanto, esta es la obertura, el introito que nos adentra en el libro. Pero es que el subtítulo sigue avanzando en este trícolon, como se dice en la tradición retórica, poesía musical, paisaje sonoro, desde el punto de vista del concepto de Murray Schafer, que fue realmente quien propuso este concepto, un investigador que en cierta medida lo traigo a colación no solamente porque aluda a ese concepto de paisaje sonoro, que además es tan importante en el imaginario de Caballero Bonal, es decir, que no puede estar mejor traído, ¿no?, todo ese universo de la argónida, en la confluencia lábiles siempre entre realidad, ficción, entre vida y literatura, sino es que Schafer responde muy bien a ese paradigma de Ismael, que es un investigador teórico y analítico, pero esa investigación la puede encauzar también desde la implementación creativa. Schafer era también un compositor creativo. Y por último, se cierra el trícolon con el silencio, ese no sonido, o desde el punto de vista teórico de la poética de Barthes, esa poética de lo neutro tan importante, y que se ve muy bien representado en la antología poética, ese no sonido, y bueno, también se nombra el silencio. Todos lo sabemos cuando no solamente componemos música, interpretamos o escuchamos, es tan importante aquí la escucha, ¿verdad?, en estos versos de Caballero Bonal, que un sonido, ya sea de blanca, de negra, de corchea, como esa separación, como ese espacio, se sigue contando el tiempo, el tempo, todos los matices en la música, de dinámica, de agógica, de rítmica, pero ese silencio a tiempo realza, le da sentido a ese periodo armónico métrico que se ha expuesto como un motivo, un desarrollo, es un leitmotiv, un ritornello, y luego también realza, le da sentido a esa parte que se inicia o esa transición, ¿no? Por tanto, que yo creo que el título no puede ser más acertado. Si seguimos avanzando, nos encontramos dos citas, dos paratextos que son muy significativos en el imaginario también de Caballero Bonal. Uno es Juan Ramón Jiménez, poeta musical donde los haya, y además de uno de los grandes poemas que siempre recomiendo a los estudiantes desde el punto de vista de la escucha, que es Espacio, ¿no? Y tiene que ver justamente con la escucha, con ese sentido de la acuidad a la que se refería Valente, tan amigo y cómplice, de complicidades en implicaciones poético-musicales para con Caballero Bonal, ¿no? Yo oigo siempre esa música que suena en el fondo de todo, más allá. Ella es la que me llama desde el mar, por la calle, en el sueño. Y el segundo del diario de José Ángel Valente, que tiene que ver
de nuevo con el hecho de percibir un ritmo, desde el punto de vista de la escucha, que ahí es cuando empieza a forjarse, a fraguarse propiamente lo que es el proceso de escritura. Desde el punto de vista de la estructura, aunque Ismael especialmente lo va a desarrollar, está organizada en ciclos, motivos temáticos, por tanto, dentro de los tres planos de la retórica clásica sería la inguentio, la géodesis, el plano del contenido, los motivos temáticos, pero cada una de esas secciones temáticas, que además están encabezados siempre con conceptos o con versos de Caballero Bonal, está organizado cronológicamente. Es decir, hay un recorrido diacrónico que te permite ir viendo los procesos, incluso de reescritura, o cómo el propio Caballero Bonal vuelve sobre sus pasos para encontrar nuevos lenguajes, nuevos códigos. Primero es, de repente, la música, siempre articulada con el eje vertebrador, la piedra angular, sagrada, quejumbre, con todas las implicaciones, y ya de eso se encargará Ismael, el límite del signo, tan importante, esa poética del límite, en ese espacio, ese margen de maniobrabilidad, un canto alado, con todas las implicaciones que tiene del alado, con la simbología de los pájaros, el universo de Caballero Bonal, y los bordes del silencio, que es la última categoría, digamos, temática, o espacio temático. Desde el punto de vista introductorio, hay un estudio muy sintético, una especie casi de prólogo, pero concebido como un estudio analítico. Es decir, Ismael ha hecho un esfuerzo enorme, su tesis está ahí, ¿verdad?, pendiente de que se publique como estudio monográfico. Bueno, pues ha hecho una síntesis que además responde a ese ejercicio de la retórica clásica, de la abreviatio, que es siempre tan difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque las directrices que expone sirven a los lectores para adentrarse en la lectura, en el libro, es decir, predisponen, ayudan a comprender cómo está organizado el libro y ofrece unas claves de interpretación desde el punto de vista de la hermenéutica. Y luego hay un capítulo bibliográfico sucinto, que sobre todo está circunscrito a la fuente primaria, invitando efectivamente a los lectores a que no se queden únicamente en la antología, que ya es mucho, sino el acceso a cada una de las obras, ¿verdad?, de donde se han extraído estos poemas. Para ir cerrando, me gustaría, si tengo un poquito más de tiempo, ¿sí? Me gustaría solamente ofrecer unos botones de muestra de la joya que tengo entre mis manos y que pueden disfrutar. ¿Por qué? Porque uno pensaría, y no se me acusará a mí, de que, es un investigador, él está pensando en estudios, ediciones críticas, con aparatos de nota, a veces dobles aparatos de nota, como se hace en determinados conceptos. Bueno, no es este el caso, ni era necesario, hubiera entorpecido la lectura, porque los versos de Caballero Bonal realmente resuman claridad, ideas y, a buen entendedor, son las palabras. Pero sí es cierto que los lectores que tienen, digamos, ya esa destreza, están avezados en el imaginario de Caballero Bonal en particular, pero también que pueden estar interesados en los distintos caminos, itinerarios, formalizaciones de la poesía española contemporánea, pueden encontrar verdaderos hallazgos y joyas, y este corpus que se ofrece puede ayudar a futuros doctorandos también a estudiar, por ejemplo, un tema como la tradición clásica de la poesía de Caballero Bonal, más allá de la música. Les pongo un pequeño ejemplo, que lo sabe Ismael, que lo puede explicar mejor que yo, pero bueno, así asiento el terreno para lo que él va a contar, ¿no? En Diario de Argónida, en 1997, hay un texto maravilloso, tiene como paratexto Compás de espera, título, ¿no? Y dice así: relente y musgo que rezuman las noches primerizas del invierno, unas volutas mercuriales revirando hacia el gris entre las discordancias del frío. Espacio, dejando como si fuera una partitura musical, y una obstinada estrofa
de gaviotas poniéndole al paisaje en músicos callados contrapuntos la armoniosa textura de una antigua emoción. Vagas siluetas cruzan las estancias angostas de la bruma, mientras la progresión de la María parece sugerir como otro nuevo plazo de apego por la vida, ¿no? Con esa progresión encabalgando, como la progresión musical, ¿no? Bien, bueno, pues ahí podemos encontrar esa referencia en músicos callados contrapuntos, esa ayuntura que enlaza muy bien ese maridaje, esa intersección de código de poesía y música, pero que remite a uno de los modelos clásicos por excelencia que es Francisco de Quevedo, ese conocido soneto de Retirada en la paz de estos desiertos. Y así podemos encontrar, hay otros poemas con imitaciones de Quevedo, a propósito precisamente cuando dice a silentio vindicare de Manual de Infractores, con esa referencia al de Oratores de Cicerón, es cierto, pero dice, la palabra que surca la memoria, polvo será y despojo mientras viva, la palabra más pura de mi alma, ya estaba destinada a no ser más que el rastro de las otras que me callo. De nuevo, con motivo del silencio y la reticencia, pues ese polvo será más polvo enamorado, en las resonancias quevedianas del conocido soneto, como decía Damaso Alonso, uno de los sonetos más importantes de nuestra literatura, cerrar podrán mis ojos la postrera sombra que me llevará el blanco día y podrá desatar esta alma mía, hora, afán, ansiosa, lisonjera, ¿no? Bueno, pues así podríamos seguir y encontrar joyas, hallazgos, caminos para la investigación, de tal manera que quien fue doctorando antaño, Ogaño, ya es un gran profesional de la investigación, además de gran amigo. En este caso, la pasión no ciega el entendimiento, como dice la copla flamenca, sino que es la realidad. A las pruebas me remito y comienzo como he iniciado, una especie de da capo musical, como de ritornello. Me siento muy feliz de compartir esta ocasión tan entrañable y emotiva para todos y también para mí. Muchas gracias. Hola. Buenas tardes. Encantado de estar aquí. Encantado de tener un recuerdo del maestro José Manuel Caballero Bonal. Y encantado de que Ismael haya hecho este trabajo estupendo. Ahora que Francisco Javier, el profesor Francisco Javier Escobar, ha hablado de la tesis, pues recuerdo que de alguna manera la viví más que intensamente, humanamente, puesto que con Ismael hicimos algunas visitas a casa de José Manuel Caballero Bonal y él tuvo varios contactos con él a través mía. Yo creo que eso fue importante para él porque fue un contacto humano, simpático. Ismael le trajo de regalo una vez a su casa de Madrid una botella de vino de la bodega de tu abuelo, que le gustó mucho a José Manuel, ese detalle. Y entonces, pues, la tesis, como decía el profesor Escobar, pues yo también la viví con mucha emoción y con mucha cercanía. Pues cuando he estado leyendo este libro que les presentamos esta tarde, y que para mí es un honor compartir con Paco y con Ismael la mesa y con Pepa, pues he ido tomando algunas notas, que si ustedes me lo permiten voy a leer, porque aunque ahora se haya metido a guitarrista flamenco y tomado la decisión de no hacerme caso para nada, así, a pesar de que me considera su mentor, y así me lo ha hecho saber en la cariñosa dedicatoria de este libro, pero Ismael
Chatagnac Gómez posee un excelente currículum académico. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla y es doctor en Literatura Española Contemporánea y Estudios Músico-Literarios. Y ha sido profesor de literatura en las universidades de Montpellier y Grenoble en Francia y también en la de Sevilla, y además de publicar artículos acerca de la música y la poesía. Debo resaltar su espléndida tesis doctoral, con la que, por cierto, como he dicho antes, me une especiales afinidades y a la que valoro muy positivamente. Se titula Literatura y Música en José Manuel Caballero Bonal, y yo creo que es un estudio reflexivo, abisal, concienzudo, de 600 brillantes páginas, que algún día, y espero que no muy lejano, y es algo que señalo a Paco en este momento, puede ser publicado, deba ser publicado en formato de fácil alcance para cualquier lector interesado. Al menos, según mi criterio, yo pienso que es el trabajo más serio, mejor informado y documentado que se ha hecho en torno al corpus general de la obra del maestro jerezano y el que más ha profundizado en los diversos estratos de su literatura. Y de repente nos llega la música, poesía musical, paisaje sonoro y silencio, si bien, y a pesar de que acabo de decirlo, no es un libro que aparezca de repente, ya que me consta, y de alguna manera estuve atento y lo viví, que es el producto de un laborioso proceso, tanto en el tramo de la redacción, de una especie de prólogo e introducción, que ya Paco ha hecho referencia, que nos coloca en actitud de participar en el ámbito poético-musical, había que decir, de Caballero Bonal, como en el sagaz ejercicio, y esto también es importante para este libro, que Ismael despliega con extraordinaria sensibilidad para la selección de poemas. Porque Ismael se ha dedicado con absoluta lucidez a descifrar las claves musicales que contiene la poesía de Caballero Bonal, aunque no solo en aquellos versos que hacen referencia explícita al término, cuando leemos la palabra música, sino a la que puede hallarse, y para mí esto es bien importante, en los entresijos del poema, en lo recóndito de un giro sintáctico, de una sorpresiva construcción verbal, en lo más hondo de la descripción de una mirada, de un paisaje que sutilmente lleva la música dentro, aunque sin nombrarla, y sin embargo la percibimos a través de la fuerza poética del texto, una poética que es la música, o ese rumor, que es también música, proveniente de Argónida. Hay algún poema ahí escogido que nombra este lugar, Argónida, el territorio sagrado de José Manuel Caballero, que nosotros, como ustedes saben, que es Coto de Doñana. En este sentido, y me van a permitir la evocación, porque tiene mucho que ver con esto, recuerdo, a la luz de tiempos tan remotos como hermosos, cuando José Manuel Caballero se situaba en Bajo de Guía, que es como ustedes saben, es un lugar emblemático de Sanlúcar de Barrameda, abría media botella de manzanilla y la ponía mirando hacia el coto que está enfrente, con la intención de que su música se colara, se depositara en el interior de esa botella. Y cuando él consideraba que la música del coto ya estaba dentro, me llamaba por teléfono a Madrid, ponía el gollete de la botella en el auricular y me decía, escucha, escucha. Bueno, y debo confesar, esto es en serio,
que se trataba de una música sublime y muy emocionante. Borges, nuestro admirado Borges, en otro poema de los dones, habla de la música como misteriosa forma del tiempo. E Ismael Chateñé, con hábil sutileza, ha sabido conjugar esas dos energías, música y tiempo, y mostrarlas como elementos sustanciales en la poética de Caballero Bonal. Caballero Bonal, el del oído atento a los sonidos de los mercados, a los sonidos del mar, no olvidemos su vocación marinera, el sonido de las tabernas, de la noche, el sonido de voces que surgen en los recovecos del tiempo, el sonido del silencio, que por eso Ismael utiliza para su libro el subtítulo de Poesía musical, Paisaje sonoro y silencio, y que todos esos sonidos José Manuel los absorbe y los transforma en música poética. El mismo Ismael lo advierte. El escritor jerezano instaura su poética en la escucha. ¿Compone literatura Caballero Bonal o compone música? Me pregunto. Y la respuesta, una vez que he estado leyendo el libro de Ismael, quizá estaría en suponer que en vez de notas utiliza palabras en un ejercicio expresivo sin límites, tan original que da paso a la creación de un lenguaje propio. Para resumir todo esto, ya también Paco ha hecho referencia, Ismael echa mano de una frase de Juan Ramón Jiménez, uno de los autores, como ustedes saben, más queridos de José Manuel Caballero. Dice así la cita que escoge Ismael de Juan Ramón: yo oigo siempre esa música que suena en el fondo de todo, más allá. Ella es la que me llama desde el mar, por la calle, en el sueño. José Manuel, estoy seguro, haría suya estas palabras del poeta de Moguer. Así que como poeta, como amigo de José Manuel Caballero Bonal, como seguidor de su magisterio artístico y humano, quiero expresar muy sinceramente las gracias a Ismael por este estupendo trabajo, hecho con mucha emoción, pero también con mucha sabiduría y amor. Un trabajo que recomiendo a todos ustedes, entre otras cosas, porque arroja mucha luz y nos ayuda a comprender mejor la poesía musical, el paisaje sonoro y el silencio de José Manuel Caballero Bonal. Así que a comprar el libro y muchas gracias. Muchísimas gracias, José María, Paco, Pepa. La verdad que para mí este es un día muy festivo, es un día de fiesta y la verdad que el hecho de que sea su cumpleaños es algo puramente anecdótico. Cuando uno ha estado marcado por una persona, en este sentido, ¿no? En el sentido espiritual, en el sentido cultural. Siempre recuerdo a José María Inieves describiendo a José Manuel como un sabio. Es una palabra que pesa mucho, ¿no? Pero me hago la pregunta: ¿cuántos sabios he tenido la suerte de conocer en mi vida? Sin lugar a dudas, Caballero Bonal es uno de ellos, sin entrar en comparaciones, ¿no? Y es un privilegio celebrar la vida aquí con Julia, porque la vida sigue. Y tengo la suerte de tener aquí a mis padres, amigos, a muchos amigos que se han acercado, que hace mucho tiempo que no nos veíamos en este templo. Este es un templo del saber. Anoche hablaba con mi novia y la madre de mi niño, este año he sido padre, y reflexionábamos sobre la cultura, sobre lo que simbolizan este tipo de lugares, sobre cómo está cambiando la cultura, cómo el libro, de alguna manera, está
está amenazado o tiene ahora unos nuevos competidores, ¿no? como el podcast o las redes sociales. Y lo cierto es que el trabajo de la memoria, que es un peso cumbre en la obra de José Manuel Caballero Bonal, está engarzado en el libro, en la intertextualidad de cada uno de sus poemas, y como él, aparte de ser un poeta y un escritor absolutamente original y con un estilo y una voz propia, está constantemente dialogando con sus antecesores y remonta muy lejos, hasta la tradición grecolatina. Yo en ese sentido, a una escala temporal más pequeña de una vida, estoy muy agradecido de tener aquí a mis padres, de tener aquí a mis mentores. Y lo cierto es que hoy es un día de celebración y el motivo de celebración quizá con la música sea el género que más se presta a ello, ¿no? Siempre imaginamos a la música como uno de los géneros más festivos, pero lo cierto es que este trabajo es un trabajo de límites y eso define muy bien también la personalidad de José Manuel Caballero Bonal, que era una persona que a través del análisis de la diferencia o del cruce, ya desde su propia persona, porque era un ser que se consideraba mestizo, con su rama francesa, con su rama cubana, con las propias influencias poéticas, ¿no? Como de alguna manera él hace suyos todos los movimientos que rompen los moldes de la realidad, desde el barroco, pasando por el simbolismo, y se abandera de esa poesía que no refleja la realidad tal y como es, ¿no? Y a lo largo de la tesis doctoral, bueno, quizá ahora pueda hacer algún apunte sobre lo que eso supuso toda esa época. Quizá la pregunta angular, la columna vertebral de la tesis, siempre es esa dualidad entre la literatura y la música, entre la poesía escrita y la tradición oral, entre lo que puede ser una tradición culta y una tradición popular. A través de esas dualidades que vivían en la mente del autor y que enriquecían profundamente su obra, pues he ido aprendiendo muchísimo. Tenía presente a lo largo de todo el proceso, que duró aproximadamente 6 o 7 años, Paco, esa imagen de los autores o los creadores, en este sentido, bueno, un investigador es un creador porque está creando un texto, ¿no? Que andan a hombros de gigantes. Yo tenía la sensación real de descubrir a través de Caballero Bonal a Cervantes, a Góngora, a los autores de su generación que engrandecen. Y lo cierto es que el aprendizaje ha sido inmenso y por último, gracias a José María, poder acceder a la persona y a la sencillez de su casa. Antes le decía a Julia, esa tortilla de papa que hizo Pepa, y esa conversación tan amena sobre temas musicales, por lo general, llamadas telefónicas. Él tuvo el detalle el día de la tesis a través de la línea telefónica de José María de llamarme, y ese sabio, ese gigante, se convertía en una persona, en un ser humano, una persona al alcance de un joven, ¿no? que es una forma de romper con la edad, de romper porque él también lo fue, ¿no? Es una obra donde la juventud rebosa y está muy presente incluso con más fuerza en uno de sus últimos poemarios, Desaprendizajes, ¿no? O sea, qué lección moral de llegar a la senectud y afirmar que desde el punto de vista del conocimiento, cuanto más hurgo, menos sé, y no sé nada, ¿no? Es decir, bueno. Y luego el aspecto festivo, ¿no? Como él quería imitar a Espronceda, de alguna manera. Y esa frase, ¿no? Que nos quiten lo vivido y que nos quiten lo bebido. Ese amor por la vida que tenían también una generación en la que, por lo que nos cuentan, estuvieron tan privados de libertad, algo que nosotros, pues, hemos
hemos tenido de una manera casi desbordante en muchos casos, ¿no? La tesis doctoral se presenta en 2017. Es un trabajo que no les recomiendo a todo el mundo, sinceramente. O sea, una tesis doctoral, en cuanto al ejercicio retórico que representa, es un texto que puede arañar mucho los ojos. Esta tesis en concreto creo que tiene aproximadamente unas 1600 notas a pie de página. Eso algún enemigo le puede llegar a desear eso, ¿no? Entonces, es cierto que para mí, durante ese proceso, en el que para terminar de escribirla me tengo que ir a Grenoble, a una ciudad rodeada de montañas, porque realmente necesitaba el silencio del ermitaño y encontrarme con la literatura de José Manuel en tú a tú y absorberme. Es un ejercicio necesario para lo que implica, es decir, la excelencia de la academia, un ejercicio en el que aprendí muchísimo, porque como digo, esencialmente es un ejercicio retórico, ¿no? en el que se analiza un objeto muy preciso, se le aplica una metodología, por lo general pues, se hacen 3 movimientos. Es una tradición literaria en sí, la tesis doctoral, pero no es de mis géneros preferidos. Entonces, en aquella época empecé mis labores de docente y me hacía la pregunta, ¿no? Tuve un profesor de historia de chaval que nos decía que si no somos capaces de explicarle una cosa a un niño de 5 años es que no la sabemos. Entonces, a lo largo de ese proceso me pregunté, ¿qué le voy a decir a ese niño de 5 años? Bueno, quizás de 12, 5 a lo mejor un poco joven, ¿no? ¿Qué hice durante esos años? ¿Qué fue esa tesis, ¿no? Y yo creo que el resumen de la tesis doctoral, la obra que se le podría regalar a ese joven lector de 11, 12 años es este libro. Es un libro que está pensado a modo de selección y que en referencia a esa letra del flamenco yo quisiera haber cogido de la naranja el azahar. Esto es el azahar, es lo que yo hubiese querido que ese Ismael paralelo que no había hecho el trabajo me regalase. Es decir, mira, esto es lo que tiene que ver con la poesía de José Manuel, lo mejor que hemos podido encontrar y en relación con una idea muy clara, con un camino ambivalente entre lo que es la música y la literatura. Entonces, la idea de que no tenga un aparataje crítico, que tenga apenas 2 o 3 notas al pie de página, es deliberada. Es un libro que puede acompañarnos en cualquier momento. Son poemas que se pueden leer, que no requieren la implicación que requiere la lectura de una tesis doctoral, ¿no? Que puede llegar a ser, dependiendo del contexto, algo bastante tedioso, según cómo lo enfoquemos. Sin embargo, esto es un libro que está repleto de luz. En cualquier página que hablamos hay un poema de José Manuel que viene en bruto y que es cierto que ha sido seleccionado, visto desde arriba, con un objetivo crítico que es exactamente el mismo que aplico en la tesis doctoral, pero como digo, es un poco la flor y nata de ese trabajo y así es como se presenta, ¿no? Se presenta también un poco a modo de aparición. José Manuel Cabello Bonal decía que lo más importante era escribir bien. Y este era un ejercicio que hacía con mis alumnos muchas veces. Cogíamos la selección antológica autorizada, que se titula Somos el tiempo que nos queda, y abríamos una página al azar y elegíamos un verso al azar. Y la idea era demostrar qué significa eso de escribir bien. Y la conclusión a la que llegábamos es que escribir bien por lo general era escribir con una acuidad sonora excelsa, con una exquisitez del sonido que no siempre se le exige ni se encuentra en las plumas de otros profesionales de la escritura, como los periodistas, ¿no? Esto lo decía mucho José Manuel Cabello Bonal, lo que no tiende al barroquismo tiende al periodismo, haciendo otra dicotomía para tratar de explicar un poco dos nociones estéticas diferentes. Es decir, por un lado, lo que es la representación del mundo, lo que es explicar una idea, la has comprendido o te la vuelvo a repetir. Y luego, la palabra poética, que se parece a la música porque no necesito explicártela. Porque cuando escucho la música, voy a vivirla y voy a interpretarla en ese momento concreto. Si vuelvo a escuchar la misma pieza 2 minutos después, porque yo soy una persona diferente 2 minutos después, voy a escuchar otra pieza diferente.
Entonces pasamos del terreno de la significación al terreno de la sugestión. Y esa es una clave principal, quizá lo que mejor resume el eje teórico de la tesis. Es que la poética de Caballero Bonal es musical porque está basada en ese concepto, el concepto de sugestión. Si te estoy entregando un mensaje lingüístico, pero que es esencialmente musical porque es sugestivo. Y de aquí, desde el punto de vista fonético, el lector interpreta lo que buenamente quiera. Y eso es lo que ocurre con el lenguaje musical. Cuando uno escucha una pieza musical en la que no hay una letra, el mensaje siempre pasa por un intermedio que no es necesariamente simbólico. Entonces, de alguna manera, le da una patada al símbolo cuando en ningún caso utiliza una palabra que no esté repertoriada en el diccionario de la RAE. Eso es una gran paradoja, ¿no? Recuerdo otro de mis referentes en literatura, fue un profesor del instituto, José María Conget, un novelista que la verdad que nos abrió muchas ventanas. Y años después le comenté, bueno, ¿en qué anda? Y estoy haciendo una tesis sobre la poesía de Caballero Bonal. Y me dijo, pero si esa poesía no se entiende. Y con el tiempo dándole vuelta, comprendí que era una clave. Porque cuando uno escucha una pieza de Mahler o una alegría de Paco, ¿qué es lo que se debe entender ahí? ¿Cuál es el mensaje que está implícito? Es un mensaje no verbal. Y luego comprendí que desde un punto de vista estético, filosófico quizás, engarzaba con otra idea que defiende mucho Caballero Bonal en todo su aparataje crítico, aparte de un gran novelista, un gran escritor de memoria, un gran poeta. Es un excelente articulista. Su obra crítica, que es probablemente de las que menos han sido estudiadas desde el punto de vista de la academia, es un verdadero regalo. Es una mirada desde el siglo XX a toda la literatura española, esencialmente, aunque también universal, que está muy bien traída y muy bien escrita, por supuesto. Entonces, en resumen, lo que no significa desde un punto de vista palmario sugiere. Y ahí está ocurriendo un hecho musical. En relación con sus ideas políticas, ¿no? Que muchas veces, pues, es lo que hablaba antes con Julia, ¿no? Seguramente muchos investigadores venían a llamar a su puerta porque querían preguntarle sobre cómo fue su implicación política durante la dictadura, otros temas muy importantes de su obra, como la referencia a la memoria, o desde el punto de vista formal el barroquismo. Yo noté en el intercambio que tuvimos durante aquellos años que este tema le era particularmente sensible, porque justamente no implicaba ninguna visión ideológica particular. Y traté de comprenderlo desde el punto de vista filosófico o político, y con el tiempo, otra de las conclusiones principales de la tesis es que la estética es una forma de ética. Es decir, cantar, escribir, tocar bien es una forma de hacer política. Es un mensaje muy profundo, pero desde un punto de vista político, el cantante, el pianista, el músico, el compositor que ejerce su trabajo de la mejor manera posible es un mejor ciudadano, y un ciudadano que hace mejores a los demás. O sea, ese quizás es otra de las ideas principales, ¿no? que articulan la tesis. Este librito gira en torno a 5 bloques temáticos específicos, como ha dicho Paco, y una selección siempre es arbitraria, elegir es renunciar, y también es una forma de escribir. Pero es curioso que con el tiempo, cada vez que alguna de estas ideas brota, siempre hay una pequeña frase o algún texto de Caballero Bonal en el que él ya había abordado esa cuestión. O sea que en ese sentido, la sabiduría del maestro, lo digo como lo siento, está muy presente en el intertexto incluso del propio pensamiento, que está uno leyendo un poema específico y resuenan todas esas voces críticas. El libro es un libro sintético, muy breve, y que, como digo,
le podrían regalar a su sobrino de 12 años. Esa era un poco mi idea, ¿no? ¿Qué es lo mejor que puedo extraer de todo este tiempo que he pasado a hombros de este gigante que me ha seducido desde el principio? Porque bueno, en el primer momento Paco me propone una serie de ideas, de temas, de autores, y recuerdo que la poesía, en concreto la poesía de Caballero Bonal, fue una ola de agua fría en verano. O sea, ahí rápido fue, bueno, pues vamos a ir por aquí, porque sabíamos que la música iba a estar presente, pero lo cierto es que no deja de ser un espejo, ¿no? Entonces, cada uno de estos poemas se engarzan en dos líneas. Una es la línea temática. Hay 5 temas principales en la selección. El primero se titula De repente la música, y es una selección de poemas, siempre desde el punto de vista cronológico, en los que la música como tema literario, tiene un especial protagonismo. El segundo, Sagrada Quejumbre, está relacionado con el flamenco, que como sabemos es uno de los temas principales de su obra y probablemente una de las músicas que más le dolieron, usando quizá una expresión muy flamenca, que ya cuando entramos en el terreno de lo personal, me hubiera encantado poder haber pasado algún fin de año allí en vuestra casa con Gade o aquellas las que se formaban, ¿no? Me han comentado. O sea que no era algo meramente anecdótico, sino que formaba parte de la vida. Y eso también es un mensaje muy potente, ¿no? Lo que escribimos, lo que leemos, no puede ser solamente una torre de marfil que pertenezca, tiene que pertenecernos a nosotros porque realmente forme parte de lo cotidiano. El tercer bloque temático se titula Un canto alado y tiene relación con lo simbólico, perdón, el límite del signo, y quizá sea la clave de la poética desde el punto de vista musical y en relación con la tesis doctoral. El límite del signo en el sentido puramente material de la palabra, en el sentido de la escucha, es la experiencia que vivimos cuando escuchamos una lengua extranjera. Puede ser algo muy seductor, escuchar a una persona, una frase suelta, una canción, en una lengua que no comprendemos. Y sin saber por qué, eso nos resulta placentero. José Manuel Caballero Bonal va al fondo de la cuestión, siendo quizá uno de los mejores conocedores de la lexicografía castellana. De hecho, estuvo tentado por la RAE en algunas ocasiones, tengo entendido. Entonces, conociendo perfectamente el lado luminoso del signo y teniendo un repertorio de palabras que abandera el barroquismo, se plantea justamente desde el otro lado, desde el lado puramente sonoro, cuál es la belleza y cómo se pueden unir, ¿no? Y creo que es una de las posibles definiciones de la palabra poesía, ¿no? Él hablaba de la matemática también. La poesía es una mezcla entre música y matemática. Pero en esa ambivalencia encontramos muchísima crítica literaria dentro de su propia obra poética, y en este capítulo, El límite del signo, hay muchos poemas en los que, en la oscuridad de la noche, porque tengo entendido que era un poeta más bien nocturno, era una cuestión, ese metalenguaje que le intrigaba, que le intrigaba profundamente, ¿no? Era capaz de observarse desde un punto de vista de la tercera persona y de observar el lenguaje y de hacerse muchas preguntas sobre la naturaleza del lenguaje y del lenguaje poético. Y lo cierto es que es uno de los puntos principales de esta tesis doctoral, ¿no? Que trata de responder a esa pregunta, ¿no? ¿En qué se distinguen y en qué se parecen la música y la literatura, ¿no? Esa es quizá el resumen. El cuarto capítulo se titula Un canto alado y ya hace referencia a lo que ha citado José María sobre el paisaje sonoro y el silencio, y en concreto el paisaje sonoro, pues eso que podía entrar en esa botella. Es genial como la realidad solamente ocurre en la mente de quien escribe el poema, en este caso, o la mente del artista.
Faro de José Manuel Caballero Bonal, decía: no sin ser deformada puede la realidad mostrar sus encantos. Y es lo que hace permanentemente a lo largo de su obra poética: deformar la realidad para tratar de encontrar la quinta esencia de la emoción y al mismo tiempo conectarla con valores estéticos que para él son el sumum de la ética, ¿no? Y el último capítulo pues es el negativo de todo esto, a través del silencio, y es algo que a los que somos músicos nos perturba profundamente, porque el silencio es al mismo tiempo la página en blanco, pero, volviendo a la imagen del palimpsesto, el no sonido invita al sonido. En concreto en nuestro ámbito, en el ámbito del flamenco, y en concreto en el ámbito de la guitarra, que es el que trabajo, muchas veces los que llevan más años nos dicen: párate un poquito, deja respirar la nota. Y es curioso que algo que a priori puede parecer sencillo, que es parar, que es callarse, que es esperar, es algo que se aprende con los años y que connota una serie de valores que están relacionados con la experiencia. Bueno, la última vez que nos vimos, Pepa, hicimos un encuentro híbrido. Entonces yo te quiero volver a poner en un compromiso. La última vez trabajamos la soleá, que es la madre, ¿no? Y hoy quizá podríamos acordarnos del padre, que es la seguirilla, ¿no? ¿Te parece? Entendiendo un paso. Es un extracto del opúsculo Anteo, que es una auténtica maravilla y probablemente es uno de los hitos de la poesía dedicada al flamenco, de temática flamenca en la historia. Y el poema se titula Tierra sobre la Tierra, en la página 53. Así que, con permiso, voy a coger la zona. Yo voy a... Pero además, siempre me hace lo mismo, no me dice nada. Y después... sin ensayar nada. Era la entrada, ¿vale? No te ha dicho el tono, si está... 3 por medio. Pero era la entrada. La terrible veta colérica, fauce voraz que bebe en nuestro propio pecho su veneno, es ya un furtivo código, un oscuro registro de dolor, un sofocante límite de lo que está detrás de la memoria. Oh belleza, imposible luna matinal, que solo enciende un ascua gris en el azul inhóspito. Pero un grito, quizá la contención más acuciante del espacio, un hondo, un brío estertor sin salida, junta en su trayectoria todo el azar del mundo. Y somos ya lo mismo que el revés de ese grito, que el primordial reducto de ese grito, germen de amor amortiguado entre sangres que gimen sin sus cuerpos. Oh belleza, espejo desterrado en la tiniebla, que solo deja ver la adivinada pauta de lo negro. Como un cautivo fuego, la leyenda discurre entre las redes de una ardiente garganta entumecida, jadeante de rabia y de mordazas, y chorreando luz por lo más lóbrego, reúne a golpes insaciables
su armamento de gritos, tránsito hacia un clamor que ya es de todos. Visionario arrabal de una palabra ciega, donde la irreparable comezón de la vida, el vaticinio de los quebrantos del recuerdo, las oxidadas llaves de la historia, rigen, confinan, entretejen la antigüedad con la inminencia, juntan el heroísmo y la renuncia. Sangre en la tierra y en la boca, sangre, la seguirilla hunde su volcánico lastre en la conciencia, y allí desata el poderío inane de sus perecederas iracundias, indómita equidad, injusta mansedumbre de la más resignada imprecación. La quebradiza pena surca el proceloso sueño, pulsado de temibles tiranías, el hechizo vibrante de lo inmóvil, la embestida frenética del ángel del silencio, hasta que la rompiente musical de la voz, estacionándose en lo más irredento de la vida, hiende la espesura del tiempo y se derrama más allá de la carne y sus fronteras. Mundo sin nadie, ya donde se extingue el recóndito azar de la memoria. Canto no, tierra sobre la tierra, sangre en la sangre, augurio de la sabiduría más primaria, difusa clarividencia germinal del sueño, civilizada seguirilla indomable. Nos queda hacer la saeta y el martinete. Bueno, para concluir me gustaría hacer un homenaje puramente musical. Quisiera dedicarle un toque a José Manuel y he elegido el palo de la guajira, porque él siempre, en varias etapas de su obra, habla mucho de Camagüey y del origen de, creo que es la rama Ramentol, si no me equivoco. Sí, la abuela, Obdulia Ramentol, que era su abuela, y era de Camagüey. Y luego, extrapolándolo en la tesis, un capítulo que le dedicó al mestizaje y al concepto de la transculturación, en un arte nuestro, el flamenco, en el que siempre existe ese debate, ¿no?, entre la memoria y la pureza, representada por la memoria, por lo fijo, por la herencia, y luego la escucha, lo novedoso, lo moderno. Y todos esos palos, que son los cantes de vuelta, hablan de una mezcolanza muy particular, que en muchos casos es un tema que está en boga ahora en la flamencología. No siempre son puras expresiones de un pueblo. Por ejemplo, la colombiana originalmente no tiene nada que ver con Colombia, ¿no? Con lo que es el pueblo colombiano y el folclore colombiano. Pero está ahí, ¿no? Habla de una voluntad de querer acercarse al otro y de querer hacerlo del otro algo propio. Y creo que eso es algo muy hermoso y que tiene que ver mucho también con esa apertura mental que tenía Caballero. Así un poquito por guay.
todo lo que le gustaba a Pepe, a Caballero Bonal, y ahora vamos a tener un vino. Así que, por cortesía de la bodega Sánchez Romate, hoy oloroso Don José en su honor y un Crean Iberia para que hiciera algo un poquito más dulce. Así que le damos las gracias también a la bodega Sánchez Romate, que siempre se acuerda de nosotros en estos días de cumpleaños. Muchas gracias. Y el día 14 tenemos una conferencia sobre la vertiente flamencológica de Caballero Bonal y de otro flamencólogo ilustre, Félix Grande, por Joaquín López Bustamante, que está aquí sentado. Así que, si les apetece, es otro homenaje también a Caballero Bonal en su cumpleaños, el jueves a las 7:30. Muchísimas gracias y vamos a brindar por usted.